Muy buenas tardes, estimados colegas, estimado docente. El día de hoy mi equipo tiene el agrado de presentar un caso pues, muy famoso que se dio acerca de una contratación irregular de servicios al proveedor Richard Cisneros Carballo, también conocido como Richard Swing, en el Ministerio de la Cultura, ¿no? Que es el periodo de 2018-2020. Acá vamos a ver una contratación pues, que ataca más que todo la ética como tal, ¿no? La ética de contratación. Los integrantes que conforman este equipo son César Arana, Alexander Castro, Jennifer Ecos, Marcelo Guerra y el que les habla, Frank Celada. Entonces, para conocer este caso, vamos a ver la identificación como tal, ¿no? La entidad pública fue, pues, damnificada fue el Ministerio de la Cultura, que justamente se encarga de formular, ejecutar y supervisar las políticas públicas, ¿no? Relacionadas con la protección, la promoción y difusión del patrimonio cultural. Ahora, ¿cuál fue el objeto de contratación como tal? Más que todo fue para actividades motivacionales, conferencias, asesorías y propuestas de difusión. Y también otros servicios orientados a fortalecer lo que es la comunicación institucional y la promoción de la cultura dentro del ministerio. El monto estimado de la contratación fue aproximadamente de 175.400, correspondiente al monto total pagado, ¿no? A favor o emitidos o emitidas a Richard Cisneros entre los 2018 y 2019 y 2020. Ahora, respecto al periodo fiscal, justamente se dan, como indico, desde el periodo 2018-2020, mientras que el informe de control como tal fue analizado a partir del 1 de julio de 2018 hasta el 20 de mayo de 2020. El tipo de contratación que se dio es a través de los órdenes de servicio, sin adquisición de bienes ni ejecución de obras. La modalidad de contratación fue a partir de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo el supuesto de servicios de personalísimos, ¿no? O especializados como tal, formalizando órdenes de servicio sin desarrollar un procedimiento de selección más competitiva. Aquí justamente se da un aspecto importante que se observó también, ¿no? Por la Contraloría, y es que no se acreditó adecuadamente la necesidad y la especialidad, ni mucho menos la exclusividad que justifica la excepción aplicada como tal. En primer lugar, el caso se relaciona con el Sistema Nacional de Abastecimiento regulado por el Decreto Legislativo número 1439, porque las contrataciones se realizaron mediante órdenes de servicio. Sin embargo, la Contraloría determinó que éstas no respondían a una necesidad real, ya que varias actividades podían ser realizadas por el propio personal del ministerio, vulnerando los principios de eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Asimismo, respecto a la ley de contrataciones públicas, se identificó un presunto fraccionamiento en cuanto al servicio en 9 órdenes independientes para evitar un proceso de selección. Además que el proveedor fue contratado sin demostrar el perfil ni la experiencia necesaria, afectando los principios de igualdad, idoneidad y transparencia en las contrataciones del Estado. En cuanto al control gubernamental, la ley número 27785 respalda la intervención de la Contraloría, que mediante un informe de control identificó las irregularidades y estableció presuntas responsabilidades administrativas y penales para funcionarios del Ministerio de Cultura. Finalmente, el Código de Ética de la Función Pública evidencia que se vulneraron los principios como la idoneidad, la veracidad y el uso adecuado de los recursos públicos del Estado, ya que se aprobaron servicios sin la debida acreditación, lo que demuestra un incumplimiento de los deberes éticos de los funcionarios públicos. Seguimos con la descripción de la logística. Vamos a empezar con las actuaciones preparatorias. Las actuaciones preparatorias presentan tres irregularidades según lo que implican nuestros 3 puntos en el trabajo. El estudio de mercado se completó en un minuto, con un solo proveedor y sin cotizaciones reales. El valor estimado se fijó siempre bajo el umbral de las 8 UIT para evitar procesos de selección. Y esto mismo fue repetido en 9 veces. Y los términos de referencia que fueron redactados, ¿no? Pedían una trayectoria deportiva para un servicio cultural y en el que, bueno, no se exigió experiencia específica, por lo que se calificó como operador sin ningún respaldo técnico en el rubro. Con respecto a la aprobación del expediente y clasificación, las 9 contrataciones fueron clasificadas como exceptuadas de la ley.
siempre bajo el umbral que fue las 8 UIT. No hubo un análisis que lo justifique. Se revisaron casos específicos como las órdenes 03704 y las 04236 del año 2019, que tenían el mismo objeto. Juntas habrían superado el umbral y exigido una adjudicación simplificada, pero eh, por una razón se dividieron estos documentos. Se hizo un fraccionamiento de los mismos para así evitar este proceso. Además, ninguna orden figura en el plan anual de contrataciones, por lo que justamente es el instrumento que habría permitido detectar la acumulación del mismo proveedor. Por último, determinamos el proceso de selección, que fue inexistente en sus tres subpuntos. Primero, en la convocatoria, que normalmente se realiza en la publicación en SEACE, no existe una justificación de por medio, por lo que no impidió que cualquier otro proveedor pudiera enterarse o participar. Al no haber una publicación, simplemente no hubo tampoco una evaluación real de las ofertas de por medio. Solo estaba presente la cotización de Cisneros. Así que no existió una selección de promedio, un cuadro comparativo, ¿no? Ni siquiera un postor más para poder, ¿no? Concretar esta selección. Tercero, el otorgamiento de la buena pro, que es un proceso regular, que es un acto público impugnable. Fue reemplazado simplemente por la emisión directa de la orden de servicio. Esto significó que no hubo ningún momento formal donde otro proveedor pudiera cuestionar la decisión. Todo quedó revisable únicamente a través de la acción de control posterior de la OSI, que fue bajo el artículo número 10 de la ley 27785, pero para ese entonces los 155.400 soles ya estaban pagados sin que el proveedor acreditara haber cumplido los servicios contratados. Bueno, profesora, vamos a pasar a lo que es la ejecución contractual, que en ese caso tiene dos partes: cómo se perfeccionó el contrato y cómo se supervisó. En la parte de suscripción encontramos tres vicios que se van a repetir en casi todos los expedientes. El primero quiere decir perfiles hechos a la medida. Esto se refiere a los términos de referencia no exigían un nivel académico como tal ni una experiencia específica clara. Esto les permitió entonces que calificaran un proveedor cuyo único título fue un doctorado honoris causa que no tenía validez alguna. Tampoco era académicamente reconocido. Ahora, el segundo fue el estudio de mercado simulado. En uno de los expedientes, el estudio de mercado se registra como iniciado y terminado en solo un minuto. Entonces, esto también se cotizó al proveedor que finalmente fue contratado. Ahí no hubo una comparación real. Y por último, como tercer punto, está el fraccionamiento indebido, donde dos órdenes de servicio con el mismo objeto se dividieron para así evitar un procedimiento de adjudicación simplificada que hubiera exigido quizás más competencia y control. Ahora, sobre la supervisión de la ejecución, aquí el problema es aún más grave. ¿Por qué? Porque no se trata solo de una mala planificación, sino que nadie verificó lo que se estaba pagando. En el primer entregable, que fue en el año 2018, el proveedor no cumplió con incluir actores de gobierno, sea regional o local, como lo pedía el contrato, y aún así se le dio la conformidad del caso. En los 9 expedientes que existe no hay evidencia de que se haya verificado objetivamente el cumplimiento. Y en un caso, el contrato terminó resolviéndose porque el proveedor incumplió, pero en otro caso similar ni siquiera se aplicó la penalidad por mora que le correspondía. Ahora, el resultado de todo esto es de los 175.400 soles contratados, 155.400 soles se pagaron sin que el proveedor realmente acreditara, ¿no?, que se haya cumplido. Bueno, profesora, ahora pasamos a lo que es análisis de riesgos y control. Como verán en la diapositiva, identificamos los principales riesgos y los clasificamos por nivel. En el nivel crítico tenemos tres: lo que es la selección de un proveedor no idóneo, el pago sin sustento real de ejecución y la concentración de funciones sin doble validación.
Es decir, que en la misma área que pedía el servicio era la que aprobaba el perfil, sin ningún filtro técnico independiente. Ahora, en el nivel alto encontramos el fraccionamiento para evadir el control y lo que es la simulación del estudio de mercado. Y por último, en el nivel medio ya encontramos la duplicidad de funciones. ¿Por qué? Porque muchas de estas actividades ya correspondían a áreas internas como recursos humanos. Pero finalmente esto no quedó solo como un hallazgo interno, sino que la Contraloría concluyó que se incumplió la ley de contrataciones del Estado, la ley del Sistema Nacional de Presupuesto y las directivas internas del propio ministerio. Por eso se recomendó tres cosas. Primero, iniciar acciones administrativas contra los funcionarios involucrados. Segundo, informar a la OCE sobre el proveedor. Y tercero, que la Procuraduría Pública inicie las acciones legales correspondientes. Continuando con el análisis ético, hemos dimensionado la evaluación de este caso en 5 dimensiones, que, bueno, primero sería la transparencia, donde estas 9 contrataciones prácticamente se le adjudicaron a un solo proveedor sin haber recurrido a una investigación previa o a una indagación. Además, no hubo una comparativa entre proveedores. Por otro lado, dentro de la integridad, las áreas encargadas le brindaron la conformidad sin haber elaborado un proceso de fiscalización del mismo, ¿no? Por otro lado, tenemos el conflicto de interés, donde prácticamente aquí es lo más crítico, ya que el proveedor mantuvo un vínculo directo con la presidencia de la República. Esto prácticamente alza las alarmas. Por otro lado, dentro del trato justo de los proveedores, este fraccionamiento a un solo proveedor evidencia la competitividad injusta entre los proveedores. Y finalizando con el uso responsable de los recursos públicos, aquí se evidencia una mala gestión, ya que se le otorgó 155.400 soles a este proveedor sin necesidad de él mismo haber presentado alguna evidencia que ratificara su proceso cuando realmente nunca la hubo, ¿no? Bueno, continuando con las conclusiones y recomendaciones, como primera conclusión tenemos que no hubo una necesidad institucional, pues primero se identificó al proveedor y posterior a ello se empezó a redactar los términos de referencia, cuando legalmente es al revés. Luego tenemos el marco legal existente, pues en la ley de contrataciones ya había unos procesos y regulaciones que se debieron haber respetado, lo cual no fue así. Y como tercera conclusión tenemos el conflicto de interés, el cual fue la razón principal por el que se inició el proceso de investigación y de indagación, identificando al final 16 funcionarios involucrados, ¿no? Luego, como recomendaciones, tenemos primero la acción correctiva, que sería iniciar un proceso o los procedimientos administrativos y penales para las personas involucradas. Como acción preventiva, tenemos una propuesta de identificar o empezar a colocar alarmas para procesos de fraccionamiento cuando no deberían ser. Luego tenemos la acción detectiva, que sería el tema de incorporar auditorías periódicas para las contrataciones menores a 8 UITs. Eso sería todo, muchas gracias.